Ok, pues voy a comenzar a compartir la presentación. ¿Ya pueden verla? Ya, Sí, profesora. profesora. Gracias. Si mal no recuerdo, nos habíamos quedado hablando de estos otros fenómenos que tienen que ver con el crecimiento demográfico producto de la reproducción y esta dinámica en una población. Entonces, habíamos hablado del desequilibrio en la inversión, de cómo a mayor población, pues también mayor demanda y hay que se pueda dar em, estos problemas de no poder tener para todas las personas que estén solicitando los servicios básicos, como puede ser el tener acceso a agua, una vivienda digna, etcétera, etcétera. Y nos faltaba hablar de estos también, que va muy de la mano con estos, nada más que es especificarlos, con aquellas alteraciones que existen actualmente entre la población y los recursos naturales. Esto, pues, no solamente provoca una mala relación de nosotros como sociedad con los recursos naturales, sino que además también se marca o empieza a ser más grave la desigualdad social entre los que más tienen y los que menos tienen. Y hablar como de esta situación de entre las personas que habitan de la ciudad con respecto a las personas que habitan en el campo o las personas que están en barrios marginales con respecto a las personas que están en complejos ya urbanizacionales. Creo que a lo largo de toda la Ciudad de México podemos encontrar ejemplos de esto, que además resulta muy contrastante, ¿no? Que ni siquiera se va haciendo de forma muy gradual. Por ejemplo, en Santa Fe podemos ver esos grandes edificios, eh, con los grandes corporativos, complejos habitacionales enormes, y cómo todo está bordeado además por un contraste bien fuerte de lugares marginales, ¿no? Y pues finalmente hablar de la natalidad, la mortalidad y la migración. La natalidad es el número de nacimientos durante un año en un país o lugar determinado, que este se obtiene calculando justamente el número de nacimientos por cada 100 habitantes de la población en el mismo año, o también puede luego ser por cada 1000 habitantes. Y lo mismo ocurre con la mortalidad, ¿no? Ahora que está por terminarse este año, pues habrá que ver si qué tanto ha modificado esta pandemia mundial, el número total de muertes ocurridas durante este año, que también generalmente se hace por o por cada 100 o 1000 habitantes. Y pues finalmente este fenómeno de migración. La migración la tenemos que dividir en dos fenómenos, aquella que hace referencia a la emigración y la inmigración. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de cada uno de estos dos conceptos? La inmigración es cuando una persona se va de su país y Exacto, la inmigración es cuando un país viene al interior, se podría decir, a nuestro país. exacto. Muy bien, gracias. Y bueno, contemplar estas dos, de hecho que existen, o sea, si bien está transitando de un lugar a otro, que eso es lo que en términos generales se revela la migración, pues para los fines políticos y económicos de cada país, sí está esta diferencia de quién se va y quiénes llegan, ¿no? De ahí que esto de emigración e inmigración y pues todos los trámites migratorios que tienen que ver con poder casi siempre salir del país es muy fácil, incluso de manera legal. La situación tiene que ver con la llegada a otros países que pues respecto a sus políticas internacionales, los documentos que pidan para poder permanecer e incluso ingresar a sus países. Y entonces, pues el crecimiento también se va haciendo con respecto al número de nacimientos y de funciones que han existido en un año.
Y en ese sentido, pues vamos teniendo la tasa de crecimiento de una población. El desarrollo humano es parte de una tarea que ustedes ya elaboraron y es un indicador que está tratando de medir el desarrollo, el bienestar social en una población. Este índice, como bien recuerdan, pues tiene valores que van de 0 a 1, que entre más cercano a 1 esté la evaluación de una nación, pues significa que tiene un alto índice de bienestar en cuanto a la población que lo constituye. Este contempla una serie de valores tanto materiales como no materiales que están contribuyendo a constituir ese bienestar. Entonces, el índice de desarrollo humano mide, entre otras cosas, la esperanza de vida al nacer, la educación, el Producto Interno Bruto per cápita, y se está contemplando estas situaciones de salud, de participación económica, de servicios básicos, de seguridad, de ambiente físico, de vivienda, y aquí les pongo esta gráfica que seguramente recuerdan, en donde se nos está comparando desde 1980 hasta 2010 el valor de ese índice en México, en América Latina y el Caribe. Podemos notar que de 1980 a prácticamente 2005 hubo un crecimiento, ¿no? Que sí pasó de, por lo menos en todo el mundo, de estar debajo del punto 5 a ya estar arriba de punto 5. Sin embargo, pues mundialmente ya estamos, o este índice ha estado como estancado a partir de 2006 a la fecha, ha subido un poco y pues en México también se ve el reflejo de esa tendencia, ¿no? Un estancamiento que se quedó pues entre punto 7, punto 8, más cercano a los valores del punto 7 que del punto 8. Sin embargo, existe otro índice. Este indicador es el índice de desarrollo social, el cual no solamente hace una evaluación cuantitativa como lo hace el IDH, sino que también aquí la evaluación es cualitativa. Es decir, ok, sí está cuantificando la educación, pero ¿cómo está adquiriendo además las personas esa educación? ¿Cuál es la calidad de esos conocimientos e información? Sí, tiene una vivienda, pero ¿cómo es esta vivienda? ¿Es saludable? ¿Es digna? Eh, sí, tiene trabajo, pero ¿cómo han sido esas condiciones para insertarse en el ambiente laboral? Sí, tiene seguro, pero ¿cómo está haciendo esa protección que está brindando el Estado? Entonces aquí es un poquito más un indicador cualitativo que además con eso que se permite estar evaluando a la calidad eh, de los servicios y el acceso que tienen los pobladores de una nación, también permite ver cómo se están dando estas estructuras de oportunidades para desarrollar las capacidades durante el transcurso de toda su vida. Entonces, este índice es relevante porque ayuda a los países a crear programas que permitan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, debido a que está identificando estos aspectos en donde están siendo deficientes. De tal manera que al momento que se dan estos resultados, un país, un gobernador, puede ver, uy, estamos fallando en la inserción laboral, por ejemplo, ¿no? Que es un fenómeno que ha pasado mucho en México, esta tan llamada fuga de cerebros de muchas personas que terminamos un posgrado y de repente tratamos de seguir con esa inercia dentro del país y resulta un poquito más difícil hacerla aquí, mientras que las oportunidades se dan fuera del país de manera más accesible. Entonces, pues es como ir cuantificando ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? Por el momento no, profesora, todo claro. Gracias. Y entonces, pues al respecto de todo esto, también solamente mostrarles aquí, enumero unas cuantas conferencias que han tenido que ver específicamente con el desarrollo social, ¿no? A cualquier nivel. Se han dado conferencias mundiales sobre la educación, a favor de la infancia, sobre desarrollo social, sobre derechos humanos, sobre igualdad, desarrollo y paz específicamente en las mujeres.
aquella que tiene que ver sobre asentamientos humanos, alimentación. Entonces, hay conferencias organizadas y realizadas por la ONU principalmente en todas aquellas aristas que están constituyendo el desarrollo social óptimo y estar notando aquellas deficiencias mundiales que están ocurriendo dentro de una sociedad o específicamente pues la población humana. En ese sentido, pues hay que hablar también de estos dos temas que son el desarrollo rural y el desarrollo urbano. Eh, el mayor reto que yo creo que enfrentan muchas de las naciones, México mismo lo está padeciendo, lo está tratando de corregir, es justamente tener un crecimiento y desarrollo similar entre estos dos escenarios. Antes de yo continuar hablando, me gustaría escucharles describir cómo, qué adjetivos utilizan para describir el paisaje del lado izquierdo y cómo describirían a alguien que no puede ver, por ejemplo, el paisaje de el lado derecho. Adelante, les escucho, por favor. En primera instancia, algo a notar sobre un, bueno, una vista rural. Lo que podemos analizar a simple vista podría ser el aire limpio, de alguna manera. Eh, Siempre se siente fresco al caminar por, bueno, este tipo de lugares. Y bueno, referente a la gente, creo que es diferente en cuanto a las tradiciones y el cómo se expresan sobre este ambiente en el que viven, a diferencia de las personas que viven en la ciudad, ya que, bueno, nosotros estamos invadidos por lo que es la sobrepoblación y la autoconstrucción en este sentido. Entonces, también generamos un poco más de desechos al estar sobrepoblados. Y en la ciudad pues sufrimos mucho de este ajetreo hasta el estar caminando por la ciudad. Por ejemplo, en Iztapalapa somos casi 2 millones de habitantes y pues esto como que hace eh, un punto de choque para lograr explicar esto. Por ejemplo, en el Estado de México doblan la cantidad de pobladores, que son me parece 18 millones, mientras que en la ciudad somos 9. Este proceso muestra cómo esta parte rural, la parte izquierda, ahora está siendo invadida por lo urbano. Ujú. Y bueno, creo que ya. Gracias, pero eso es cierto, ¿no? O sea, esta mancha urbana, cómo ha crecido, e incluso este concepto que lleva un rato utilizándose de la megalópolis, que es esto que no solamente abarca la Ciudad de México, sino el Estado de México, Puebla, Querétaro y me parece que también Hidalgo. Este concepto de la megalópolis que además se concentra de manera centralizada, pues en un espacio bien específico que es prácticamente el centro de la República Mexicana, ¿no? Me gustó cómo lo describiste porque de repente han utilizado adjetivos como el lado izquierdo está menos desarrollado en comparación con la fotografía de la derecha. Y la verdad es que cada uno está teniendo un tipo de desarrollo distinto, ¿no? Nosotros no sabemos si estas casas, por ejemplo, lo que sí notamos es que seguramente aquí va a haber una muy buena calidad del aire por la gran presencia de árboles, ¿no? O sea, simplemente ver todo esto, una mancha verde, ya podríamos saber que seguramente ahí tendrá una muy buena calidad de aire con respecto a la otra fotografía, pero no sabemos si este tipo de casitas ya tienen energía que esté siendo por medio del sol, tengan un sistema de recaptura de agua pluvial, que sería muy conveniente debido a, pues, a la ladera en la que se ubican, que hay suficiente espacio. O sea, eso no significa que el hecho de que haya pocas casas sea un lugar menos desarrollado, ¿no? Aquí incluso pueden estar utilizando estas tan llamadas ecotecnias. Entonces, me gustó la descripción.
Y el problema es esto, que bien termina con el discurso de su compañero, de cómo más bien la urbanización ha ido cobrando terreno en la parte de los desarrollos rurales. Y entonces aquí justamente el mayor reto estriba en garantizar el equilibrio en el crecimiento de las ciudades, sí, pero también en estar organizando las necesidades comunitarias en parte de los escenarios urbanos. Muchos de los problemas que pasan es esto que yo creo que todos hemos escuchado, que además se ve muy reflejada en muchas películas de los 80s, 90s de la Ciudad de México, de cómo las personas que estaban en un escenario rural venían a la ciudad con una mayor oportunidad para entrar a una universidad, por ejemplo, porque donde están solamente había hasta secundaria o preparatoria, o para tener un mejor trabajo, porque de repente que alguien tenga su pedazo de tierra, que esté teniendo su parcelita, que esté sembrando sus productos y los venda, pues es muy mal pagado, ¿no? Y prefieren venir a trabajar a la ciudad con tal de tener un mejor ingreso, un mejor salario y viviendo aquí en un lugar muy pequeño, rentando un cuarto, en comparación con que en su pueblo pueden tener una casa, una parcela, o sea, territorialmente poseen más y tienen más, pero ganan menos, mientras que en la ciudad, viviendo en un cuarto, pagando la renta, podría tener una mejor paga de sus horas laborales con respecto a el entorno rural. Entonces, eso también es otra, ¿no? Estas migraciones internas de muchas personas que de otros estados de la República se van a las ciudades más cercanas, como puede ser pues Puebla, México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey. Y es un fenómeno bien curioso. Yo he comentado en otras clases que por lo menos de mi generación, un poquito más de la mitad de mis compañeros, nuestros padres son personas que vinieron de otros estados a asentarse aquí en la Ciudad de México, ¿no? No sé con ustedes, ¿sus padres son de la Ciudad de México o también son de otros estados de la República? En mi caso, profesora, toda mi familia ha sido aquí de la ciudad. Sí, claro. ¿Quiénes En no? mi caso, mi Ajá. padre viene de Michoacán y mi madre de el estado. Ok, sí, mi papá es de Veracruz y mi mamá del estado también. ¿Quiénes, sus papás no son de la Ciudad de México? De mi parte también vienen de estados. Ya. ¿Alguien levantó la mano adelante o si puso un comentario en el chat, alguien me lo puede leer porque, uy, se quitó la presentación. Los dos padres de Ángel son de Veracruz. Ok, sí, pero miren, yo creo que somos los menos, ¿no? Antes, en mi generación éramos un poquito más los que teníamos padres de otros estados. Y pues sí, así es, estos fenómenos que se han dado, que se estuvieron dando, y que ahorita creo que con la pandemia además como que se dio un poquito a la inversa, ¿no? Como hubo personas que por perder su trabajo, por no poder pagar la renta, más bien de la ciudad se fueron a los estados. Yo tengo fácil 5 personas muy cercanas a mí que además no solamente un par de ellos se fueron de la ciudad, sino que además se fueron del país. Y sí, pues yo creo que ahorita podemos notar cómo hay muchas propiedades en venta, en renta, en cualquier área de la República Mexicana, ¿no? Muchos amigos se fueron a Tepoztlán, otros a Querétaro, otros a Hidalgo, en donde la renta pues era un poco más barata, en fin. Y pues todo esto también es ponernos a pensar en esos estilos de vida y consumo que existen en estos dos escenarios, ¿no? Evidentemente, en las ciudades, los estilos de vida y sobre todo el consumo es distinto a un lugar rural, en donde probablemente cerca o en esa comunidad hay quien tiene gallinas y produce ahí huevos y las personas cercanas ahí le compran huevos a ellos, mientras que nosotros o podemos ir a la tienda o al mercado o quizá asistiera a un tianguis, pero también pues asistimos a supermercados y
Pues esto, yo recuerdo mucho a mi abuelita cómo tenía una canastilla, así casi eran estas como de metal, creo que todavía existen, con forma de gallinita, donde para ir por su huevo pues llevaba su canastilla y ahí le daban su huevo, ¿no? Ahora cada cosa que nosotros vamos, pues nos dan bolsas y bolsas y también vamos plásticos, pues contribuyendo a esto de contaminación y de tener productos que es difícil que se puedan estar desechando. Disculpen, tuve que salirme para aceptar a un compañero. Y entonces, pues esto cambió desde la segunda, más bien desde la revolución industrial, ¿no? También ya les he comentado que la revolución industrial fue el parteaguas para los sistemas de producción por esta producción en serie. Y todos esos desarrollos de progreso que se producieron a principios del siglo XX o hasta principios del siglo XX, cuando Henry Ford revolucionó pues esta forma de hacer los negocios, eh, pues se vio el funcionamiento que sí es bueno de esta sociedad. Y ahora, pues mediante la creación y el uso de aplicaciones, de celulares, pues simplemente basta. Incluso con la pandemia nos dimos cuenta que sí, no es ni tan necesario salir de nuestras casas para poder tener, ahora sí que a nuestro alcance con una aplicación, lo que necesitemos, ¿no? De comida, ropa, cómo se ha aumentado la compra de cualquier tipo de productos por internet, pues es un tipo de estilo de vida y de consumo. Y la verdad es que todo esto, muy bajita la mano, y además lo que nosotros vemos y que a veces que ni siquiera compramos, ¿no? Nada más basta con que nos metamos tantito en internet o por medio de nuestra computadora, un dispositivo móvil, a curiosar el precio de algo y de repente en nuestras redes sociales ya como nos empiezan a llegar los anuncios, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado el pensar así de, híjole, creo que nos están escuchando por el celular. Y es real, ¿eh? Muchas veces ni siquiera se tiene que hacer la búsqueda. Es suficiente que de repente solamente estemos con un grupo de personas y alguien lo haga. E inmediatamente a los que estamos ahí por el GPS, pues saben que estamos cerca de una persona que acaba de hacer esa búsqueda y pues también ya nos empiezan a hacer los anuncios en las redes sociales. Y pues sí, si tienen la oportunidad, vean este documental que está en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Es brutal, ¿no? Es impresionante ver cómo creemos que podemos tener o nos creemos libres y tener el control de nuestras vidas, cuando en realidad por medio de nuestras redes sociales nos están leyendo perfectísimo y prácticamente nos están diciendo qué comprar, ¿no? Y qué hacer. En fin, esto es tan fuerte que si bien antes los estudios de mercado para un producto se hacía solamente con los rangos de edades o por rangos de edades, y si éramos hombres o mujeres, actualmente nos han clasificado en distintos personajes por nuestro consumo y estilo de vida. De tal manera que esta es solamente una de tantas tablas que existen de cómo nos clasifican por ser consumidores, más bien por nuestro estilo de consumidores, en aquellos que están orientados por principios, por estatus, por la acción. Y por principios, pues están los cumplidores, que son personas con características de que son organizados, autoconfiados, intelectuales, maduros, satisfechos. Por estatus están los creyentes y los triunfadores, que en creyentes están los literales, respetuosos, leales, conservadores, prácticos. En triunfadores están los no convencionales, conscientes de las marcas, realistas, orientados. Entonces, pues miren, por ejemplo, si alguien, no sé, si Cartier va a sacar su nueva temporada de joyas, la invitación evidente no va a llegar a los experimentadores ni a los innovadores, ¿no? Va a hacerle invitación a los triunfadores, que ya se saben que las características de ellos son conscientes de las marcas, ¿no? Alguien que va a apreciar y va a estar encantado de ese evento. Eh, Mientras que, por ejemplo, por la acción están los innovadores, los luchadores, hacedores, experimentadores, esforzados. Y bueno, aquí las características de cada uno.
Pero, por ejemplo, si vemos aquí a los experimentadores, sus características es que son jóvenes, impulsivos, espontáneos, impacientes, entusiastas, pues seguramente aquí esto no estaría siendo un target para una compañía que quiere vender seguros de gastos médicos, ¿no? Eh, o tal vez sí, porque tal vez son muy propensos a los accidentes, ¿no? También no sepan que justamente los seguros de gastos médicos, o sea, llevan a cabo un estudio de mercado y ahí se apoyan bastante de los actuarios y los matemáticos, los estadistas, para tener justamente a sus potenciales compradores, ¿no? Y que tiene que ver con esto, por cómo se consumen, por cómo las características que tienen también de acuerdo a sus estilos de vida. Y pues todo esto también va marcando y va abonando a la construcción de poder tener una nación con democracia, con equidad, con paz y que vaya tejiendo las redes de la ciudadanía. De tal manera que estas características de nuestros estilos de vida, de nuestro consumo, del desarrollo urbano, del desarrollo rural, pues han sido fenómenos en donde se inserta la sociología para estudiar cómo es que la sociedad está llevando a cabo todo eso, pero además cómo se está relacionando con el medio ambiente. Es cierto que la población multiplica los problemas ambientales y que la tecnología ha desarrollado máquinas, procesos y sustancias que han alterado de forma irremediable e irreversible los ecosistemas. Y que estas son las formas en las cuales nosotros como humanos nos hemos organizado socialmente, ¿no? Bajo este sistema económico y bajo estos sistemas de producción. Y es aquí pues donde se encuentra la génesis de los problemas ambientales, en donde actualmente pues esto es insostenible ecológicamente hablando y en muchas otras áreas, no solamente en la ecológica. Y entonces este sociólogo de apellido Duncan es con estas características, pues propone un modelo para analizar las causas últimas de la crisis ambiental. Y además Duncan dice que la crisis ambiental es una cuestión de poder. Además de todas las que ya se describieron, también es una cuestión de poder debido a estas desigualdades sociales que, por un lado, permiten a unos pocos explotar en su beneficio los recursos ambientales y alejar, tanto temporal como espacialmente, las consecuencias dañinas de sus acciones no sostenibles. Esto que yo les decía, ¿no? Como esta relación que hay de Canadá con México, Canadá puede tener en su nación, pues sí, un modelo sostenible que está cumpliendo con los objetivos, mientras que aquí a nosotros, con estas alianzas que hace y tratados y acuerdos, perdón, de la explotación de minerales, aquí se queda en nuestra nación el saqueo de los minerales, la contaminación por el saqueo de ellos, las minerías a campo, a cielo abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto, tiene tanto poder esa nación que ellos sí pueden estar logrando tener acciones sostenibles, pero mientras a otros nos alejan de poder tener acciones sostenibles, ¿no? Mientras ellos sí pueden estarlo. No solamente es una desigualdad social que existe entre los individuos de una nación, sino que también es un hecho que hay naciones ricas y naciones pobres, ¿no? Y que esas relaciones que se entretejen también entre las ricas y las pobres, pues ya lo habíamos analizado, claro, pueden estar generando un desarrollo sustentable, que recordemos que el sustentable descarta esta parte de, de lo social, pero no están generando un desarrollo sostenible. O sea, Canadá sí genera uno sostenible, pero mientras, disculpen, México se queda solamente en lo sustentable, ¿no? Sin poder encaminarse bien a lo sostenible o hacia lo sostenible. Y en ese sentido, pues este es el modelo que propone Duncan, que se le conoce, que él nombró como el ecosistema social, y propone
que solamente va a ser la organización social la que pueda ir transformando esta mala relación que actualmente existe. De ahí que aquí en su modelo ponga en la jerarquía, o podamos notar aquí arriba, a la organización social y sus interacciones bidireccionales con la población, con el medio ambiente y con la tecnología, pero además también las interrelaciones entre el medio ambiente y la tecnología, entre la tecnología y la población, y la población con el medio ambiente. Él sí saca como de una manera particular a las organizaciones sociales de la población, y que son estas las que tendrían que generar el conjunto de formas por las cuales los seres humanos cambiemos nuestra manera de relacionarnos con el medio ambiente y con la tecnología. ¿Por qué saca la organización social en particular? Porque justamente en la creación de instituciones, de, de organizaciones sociales, pero sobre todo cómo se crean las instituciones, pues Duncan dice, una institución no es más que un grupo de personas que se organizan. Entonces, por medio de estas, se pueden tomar los diferentes cambios y desarrollar los instrumentos mediante los cuales la población humana, en particular en zonas rurales, puedan generar estos cambios para beneficiarse de esos cambios y formar parte de ellos, ¿no? Esta es como una manera en que lo analiza Duncan. A finales de los ochentas, Dunlap y Catton, Rayleigh Dunlap y William Catton, eh, tratan de aplicar el modelo del ecosistema social de Duncan a un proyecto de desarrollo en una ciencia que ellos nombran como la sociología ambiental, ¿no? Y entonces dividen este concepto de Duncan entre subsistemas, que son el sistema cultural, el sistema social y la personalidad. Eh, Dentro de esto siguen respetando la organización que propone Duncan, pero ven cómo además de que sean círculos aislados que interaccionan bilateralmente unos con otros, ellos más bien proponen la intersección entre ellos, ¿no? Como lo estamos viendo en este diagrama: el ambiente, la organización, la población y la tecnología. Y vayan viendo cómo esto después fue también abonando a la construcción del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, como que estas cosas iban haciéndose a la par de ir enmarcándose en la propuesta de garantizar las necesidades de generaciones futuras, teniendo también las necesidades satisfechas de la generación presente. Sin embargo, el problema con el modelo de Dunlap y Catton es que no explican qué se incluye en cada uno de estos tres subsistemas que compone la organización, ¿no? Se entrecruzan tanto que luego deja de ser como muy claro, y ahí es donde está un poquito deficiente. Ellos dos también son sociólogos, y finalmente, por ahí de bueno, no finalmente, otro eh, sociólogo que hizo su aporte respecto a la relación de la sociedad con el medio ambiente fue Michael Casas, con doble S en medio, que él más bien distingue tres sistemas predominantes, a los cuales nombra como biosfera, sociosfera y tecnósfera. Aquí en la sociosfera, él también sigue teniendo o respetando mucho esta parte del modelo de Duncan, puesto que dice la sociosfera está conformada por esas entidades que son de creación humana, con el fin de desarrollar y adaptar las relaciones internas y sociales respecto a los otros dos sistemas, que es la biosfera y la tecnósfera. De tal manera que él se está refiriendo a que la sociosfera es ese conjunto de instituciones políticas, económicas, culturales, que están ejerciendo un predominio en el centro de una sociedad, ¿no? Y este concepto de sociosfera, la verdad es que está reforzando cierta idea de autonomía e independencia de lo social frente a lo natural y a lo tecnológico. O sea, a mí particularmente no me agrada mucho, pero es una corriente que probablemente sea de las más fuertes de abordar esta relación, del complejo
donde estamos insertados como animales, pero no solamente como animales, sino como seres pensantes, sociales, como consumidores y como consumidores no dentro de una cadena trófica de la biología, como también se conocen a los consumidores, ¿no? Que ahí existen además primarios y secundarios, sino como consumidores en un sistema económico, pero también productores dentro de un sistema económico. ¿Dudas, preguntas o comentarios respecto a esta parte? Ok. Y pues finalmente la sociología ha creado un instrumento, un proceso al cual se le conoce como intervención en comunidades. Este proceso tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las poblaciones o del conjunto de personas en particular, pero además de cambiarlo, hacer que la comunidad sea la protagonista de dicho cambio. Es decir, que ellos sean agentes de cambio dentro de lo que pueda estar ocurriendo como problemática o simplemente para cambiar esa relación de nosotros con el medio ambiente. Y entonces pues se generan mesas de diálogo, ¿no? Vean aquí cómo podemos notar en esta caricatura una mesa de diálogo donde hay personas muy distintas, ¿no? Aquí podríamos pensar que aquí hay un estadista, aquí hay una persona con una silla de ruedas, un chef, un científico, una productora tal vez, ¿no? De frutas, un constructor, un ciclista, un mecánico con cervezas, es tal vez aquí un turista o un biólogo de campo, o sea, la gran diversidad que existe en una comunidad, tal cual lo es una ciudad, ¿no? Y entonces, lo que es relevante para esto es que se contemplan las necesidades, aspiraciones, problemas o temas de interés que esté ocurriendo en una comunidad. En esto, por lo tanto, se estudia el territorio, la población, los recursos, las demandas y también esas dinámicas de relaciones de poder que se estén dando dentro de esa comunidad en la cual se va a llevar a cabo la intervención. En 1990, México empezó a implementar un programa que desconozco si todavía esté vigente, que se llamaba Limpiemos Nuestro México. Y esto lo que hace es que una vez al año involucran medios de comunicación y a la ciudadanía en general para rescatar un espacio ecológico de la basura. Y además, pues promueven esta filosofía de las tres Rs, que además le pusieron tres Rs más uno, que es, además de reducir, reutilizar y reciclar, pues recoger, ¿no? Esta campaña hasta donde yo sabía, por lo menos para principios del 2010, ya había tenido a 2.2 millones de personas organizadas que habían hecho 43,000 brigadas aproximadamente y lograron recolectar cerca de 9,000 toneladas de basura con el fin de tener pues un México más limpio, ¿no? De repente, como si vemos estos lotes baldíos o estos espacios que pudieron ser o tenían la intención de ser un parquecillo y de repente vamos ahí y tiramos nuestra basura y pues ya se empieza a hacer, se desvirtualiza por completo el objetivo de ese lugar. Y entonces aquí quiero mostrarles pues cuáles son las fases que cumple el proceso de intervención. Este específicamente tiene que ver con el Plan Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Esto fue realizado por la Secretaría de Salud y el DIF. Y justamente vemos las fases que constituyó, ¿no?, esta intervención comunitaria. Tuvo el primer paso que fue la focalización, es decir, el marcar y delimitar el problema con todas sus variantes, qué es lo que se va a llevar a cabo, ir a visitar esa comunidad, no sé, por ejemplo, este que sí fue muy bueno y que incluso a mí en algún momento durante la pandemia me tocó participar y se tuvo que suspender más bien porque llegó la pandemia, estábamos evaluando a los comedores comunitarios. Esto que justamente fue de Enrique Peña Nieto. Eh, Imagino que por aquí iba también esta, ¿no? El plan de la Reunión Nacional de Alimentación, ahora que lo pienso. Y entonces, pues se ve justamente las comunidades, se ve el territorio
y se ve qué es lo que hace falta, ¿no? Para poder alimentar a esas personas que luego difícilmente no pueden ser alimentadas. Entonces, pues se delimita eso, se da la visita a la comunidad, la primera visita, se hace un diagnóstico exploratorio y con base en este diagnóstico exploratorio se hacen las reuniones, ¿no? Asambleas y conformación. Y pues aquí también tiene que participar la ciudadanía, no solamente las personas que están llevando a cabo el estudio. Se da justamente el diagnóstico participativo, que puede ser por encuestas, pues se va colectando, ¿no? Opiniones, grupos de trabajo, luego se lleva a cabo pues el programa de trabajo comunitario, se gestan los proyectos comunitarios, se ve esta evaluación anual y entre la fase 8 y la 4 vean cómo después de una evaluación anual pues se da también seguimiento y continuidad nuevamente por medio de las reuniones, asambleas y conformaciones y pues se da un cierre, ¿no? En donde también se tiene que dar, pues, de resultado, una publicación que rinda cuentas al respecto de este proceso de intervención comunitaria. De tal manera que cuando se lleva a cabo esto, se tienen que considerar que hay que tener conocimiento y comprensión de la realidad por medio de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, llevar a cabo entrevistas, historias de vida, recorridos barriales, grupos focales, lo que les comentaba, tallares, recopilación de relatos, categorizaciones, etcétera. Se debe de tener una perspectiva global que permita construir ese paisaje diagnóstico general para la comunidad y tener la transformación de ver las prioridades que, que poder dilucidarlas, ¿no? Para llevar a cabo además un conjunto interdisciplinario, en donde pues no exista un protagonismo profesional, sino que todas las opiniones sean válidas. Siempre en todo momento debe de existir y debe ser informativo, ¿no? A las personas se les invita para que formen parte de este cambio, les decía que ese es uno de sus objetivos, pero además de que exista la participación, pues tenemos que estar informados para poder participar, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que alguien nos diga, oye, ¿no te gustaría participar, no sé, van a poner un gimnasio aquí cerca de tu comunidad que va a ser gratis para ustedes, bla, 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 bla? Tú dirías, no, pues quiero saber por qué, ¿no? Quiero informarme. ¿Qué tal si van a poner un gimnasio a costa de quitarle, no sé, las casas a 2 personas o que tienen ahí un asentamiento irregular? Eh, entonces, ¿cómo pensar en eso, no? Como informarnos, ver la parte de todo el problema con todas sus dimensiones. Em, por ejemplo, yo recuerdo que donde viven mis padres, cuando vivía con ellos, a nosotros no se nos tomó en cuenta, como que la jefa de manzana sí sabía, pero no fue que nos preguntaran. Iban a poner ahí muy cerca la estación de este metro que va me parece que es Ciudad Azteca, bueno, pero es el que es de Constitución de 1917 hasta Ciudad Azteca. Y entonces en esta parte iban a poner sobre eje 6 y eje 3, pues en la estación del metro Aculco. Y yo no recuerdo, pero yo estaba muy joven. Yo no recuerdo que se hiciera alguna consulta. El hecho es que quitaron 2 casas de las personas de esa cuadra, que eran las que ya estaban más cercanas al eje, y les quitaron sus casas. Yo no supe después qué pasa con ellas. Se supone que les tienen que dar una compensación, qué sé yo, pero pues recordemos que la información es pública y además es un derecho ciudadano, ¿no? En cualquier ámbito, seguridad, salud, educación, etcétera. Entonces, además, pues los conocimientos de todo tiene que ser compartido para saber desde dónde se parte y hacia dónde se va. Y con base en eso nosotros podemos participar para nuestros intereses propios, pero también comunitarios. Es importante que exista una coordinación, puesto que sin coordinación no hay intervención comunitaria. Y ojo, si bien las personas que están haciendo el estudio están tratando de coordinar, al final también participan las comunidades para o dentro de estas coordinaciones. Entonces, esto va a ir garantizando la continuidad y la implicación de la participación de la ciudadanía, ¿no? No siempre van a estar las personas que están realizando la intervención, sino que luego dentro de la misma comunidad, este ejemplo que les digo de los comedores comunitarios, la verdad es que a mí me cae muy mal Enrique Peña Nieto, pero me parece que este sí fue uno de sus planes que son interesantes, ¿eh? Y que
con este gobierno los querían erradicar y por eso estaba yo participando en esta consultoría donde iban a evaluarlos, ¿no? Para saber si sí se quitaban o no. Y la verdad es que las personas están muy felices. Quienes se quedan a cargo de los comedores comunitarios son las mismas personas dentro de la comunidad. O sea, entre ellas ya se quedó la organización. El gobierno lo que hace es abastecerlos de por semana, creo, de los kilos de frijoles, que además creo que compran a productores aquí, pues locales, abastecerlos de azúcar. O sea, como que les dan la materia prima para que ellos hagan los platillos. Pero son cocineras que entre ellas se organizan y que no reciben ningún salario. O sea, todo esto lo hacen con una participación pues comunitaria bien bonita. Y ella, o sea, en general la percepción sí es de mucho agradecimiento, ¿no? Por cómo los organizarlos, por haberles dado eso, materiales, etcétera, etcétera. Y la verdad es que uno puede comer ahí un platillo balanceado, o sea, que por lo menos tenga la proteína, los carbohidratos, las leguminosas, o sea, los tres importantes, nutricionalmente hablando, por 12, 15 pesos, ¿eh? Y bueno, pues por problemas de COVID se estaban suspendiendo, se estaban reactivando, pero la verdad es que había muchas usuarias, sobre todo, pues madres de familia, ¿no? Que estaban a cargo, que van ahí, estaba muy interesante. La verdad es que estaban muy interesantes los comedores comunitarios. Y bueno, justamente la intervención, sus objetivos tienen que ver con proyectos sociales, con proyectos de construcción ciudadana, con proyectos de mejora de la calidad de vida, con proyectos también de fortalecimiento cultural. Ahorita esto de los pilares es uno muy bonito, también que se sigue tratando de fortalecer ese proyecto cultural. Y pues, ¿cuáles son las herramientas que emplea? Tiene la investigación, acción participativa, la animación sociocultural, la capacitación, fortalecimiento y sistematización de experiencias locales, la detección, reconocimiento y creación de movilización de redes. Y con esta parte concluyo yo el escenario social del desarrollo sostenible. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? No, ¿No? profesora, todo claro. No, Ok, profesora, creo voy que a se entiende muy aprovechar, bien, la verdad. muchas gracias. Voy a aprovechar estos minutos que quedan para empezar a hablar del ámbito económico para que el próximo viernes ya sí o sí, como estaba marcado, continuamos con sus exposiciones. Hasta aquí cerramos esta parte del escenario social, de las dimensiones y criterios del desarrollo sostenible y ahora vamos a hablar del ámbito económico. Por mi parte, yo ahorita les voy a hablar un poquito de lo que es la economía y la diversidad. Y ustedes van a tener continuidad con sus exposiciones sobre los sistemas de producción, hablar sobre la oferta y la demanda y el equilibrio del mercado, hablar sobre el Producto Interno Bruto, como profundizar en esto que ahorita yo ya he estado medio platicando porque va muy de la mano, ¿no? Con lo, con lo social. Y en ese sentido, pues vamos a definir qué es economía, qué es una diversidad economía y pues cómo está la economía de México. Yo creo que hasta ahí me va a dar tiempo de quedarme, ¿no? Me gusta esta definición de economía. Hay otras un poquito más clásicas. Esta me gustó. La economía, dice, relaciona el comportamiento del ser humano con sus necesidades. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Porque pues nosotros compramos lo que necesitamos. Aunque muchas veces no, hay cosas que ni necesitamos y que ahí estamos comprando que pues ya tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Y los hábitos. Dice, un rasgo de esta ciencia es que se refiere a la actividad económica como una parte de la actividad humana y que tiene como objeto el estudio del comportamiento humano que se va a estar limitando a la parte de la economía dentro de una sociedad, ¿no? Y cómo se relaciona esa sociedad. Entonces, pues es una definición muy básica, pero muy interesante, ¿no? Porque el comportamiento humano, pues nosotros lo podemos analizar a la luz de la biología, a la luz de la psicología, a la luz de muchas ciencias. Y aquí es el análisis, pero a la luz de la economía. Y eso es bien interesante. Cuando hablamos de diversidad económica,
si bien yo creo que mundialmente prevalece y permea pues el capitalismo, eh, la diversidad económica hace referencia a esos diferentes sistemas económicos que los vuelven confiables y productivos, que están cumpliendo su objetivo de satisfacer las necesidades de las personas y que pues en donde empieza ya un poquito a chafear, que técnicamente tendría que cumplirlo también, es tener pues un uso equitativo y ecológicamente sustentable de los recursos del planeta, considerando que no son inagotables. Para el próximo semestre ustedes llevarán una materia que se llama Economía del Medio Ambiente y ahí verán pues estas corrientes tanto filosóficas como sociales y finalmente económicas de hablar de una economía ecológica o una economía ambiental. No son lo mismo, ya lo verán con calma, pero pues ahorita nada más creo que tiene poco que estamos volteando a generar un cambio o a saber que es urgente un cambio de nuestro sistema económico. Las diferencias económicas y sociales actualmente en el mundo son cada vez más grandes y en consecuencia millones de personas no tienen la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas más elementales, ¿no? O sea, que no pueden tener comida, agua, aire limpio, educación, salud, etcétera. Entonces, esto además, como lo analizamos en la parte social, pues hace que esas riquezas naturales que pueden estar en las comunidades, como los bosques, como los minerales, los combustibles fósiles, se siguen explotando en ritmos que son insustentables para proveer de recursos naturales a una economía globalizada. Y entonces, pues México finalmente está teniendo una economía que se basa en el mercado libre orientado a las exportaciones, pero además, pues está teniendo un modelo neoliberal. Antes de seguir yo hablando, me gustaría saber si alguien sabe lo que es el neoliberalismo. Y se escucha mucho ahorita, ¿no? Andrés Manuel es una palabra que utiliza demasiado, que nombra mucho. ¿Nadie? Adelante, si levantaron la mano, por favor. Eh, pues normalmente es bueno, lo describimos como el modelo político en el que se refiere en liberal a que las instituciones no tengan tanto peso del Estado, sino de lo privado. En Exacto. México esto entró, me parece que en el 92 con los Chicago Boys, y fue de esta manera que en Latinoamérica también se fue desarrollado y bueno, se fue desarrollando y de alguna manera pues se podría decir que ayudó al desarrollo económico, pero no al desarrollo social. Muy bien, es correcto. Más bien, la escuela de Chicago, que es una escuela de economía, los Chicago Boys, me parece que el modelo neoliberal fue planteado no en el continente americano, sino por un ruso o no, creo que fue un alemán. Entonces fue un modelo que surge en Europa y los Chicago Boys pues lo empiezan a implementar en América, ¿no? Y pues desde luego que llega a México. Hablando específicamente de México, este modelo ya empezaba a hacerse con De la Madrid, o sea, es un hecho que fue con los partidos, con el partido priista, pero pues quedó totalmente implementado ya con Carlos Salinas de Gortari. Que recordemos que la formación de Carlos Salinas de Gortari, o sea, si bien fue un miserable como presidente, la verdad es que el sujeto era muy, muy informado, muy culto, em, y él tuvo posgrado en economía, o sea, él tenía una formación de economista, entonces sabía muy bien de eso, y con él ya se instaura por completo un modelo neoliberal, ¿no? Entonces, pues actualmente en México seguimos en un modelo muy, muy neoliberalista, y esto, la verdad, que como bien mencionaste, erosiona mucho la sociedad, o sea, sí tuvo un crecimiento. La verdad es que yo lo pienso ahorita. A mí ya me ha tocado muy difícil. A ustedes creo que también les va a tocar muy difícil y por eso es urgente ya hacer un cambio. Yo podía ver cómo mis padres, les decía, los dos son de otros lugares de la República Mexicana, se casaron muy jóvenes,
pero además mi papá sí podía como mantener 2 trabajos y con 2 trabajos, después de casi 6 años, pudo comprarse un departamento, ¿no? Ahorita, aunque nosotros tengamos 2 o 3 trabajos, creo que eso apenas nos va alcanzando para pagar una renta. O sea, mm, es el producto así de cómo el neoliberalismo no ha funcionado, ¿no? O sea, sí, se dio ese flujo de dinero, pero ¿a costa de qué, no? En un momento funcionó y esto que les decía, yo tengo muchos profesores del UNAM que también antes era, tú nada más termina tu maestría y ya te garantizamos una plaza. Ahorita ya no hay apertura de plazas, ahorita todo está terrible, corrupción, lo que sea. Entonces, pues también la democracia se ha visto muy erosionada a medida que el neoliberalismo ha permitido que bajo esa libertad, pues el poder se esté concentrando en unos pocos, ¿no? Quedan unas cuantas manos. Y además esto impacta en la diversidad biológica y cultural, que va haciendo también que se vayan desapareciendo a ritmos alarmantes por el uso que estamos haciendo de los recursos naturales, pero también esta globalización que viene de cómo se da el menosprecio también a cuestiones culturales o cómo se quieren aportar otras índoles culturales. Este tema que ya medio estuvimos ahí hablándolo en el último tópico, ¿no? Del escenario social. Y la realidad es que si nosotros seguimos con este rumbo, pues las perspectivas, si ya están siendo muy lamentables para las generaciones presentes, pues para las futuras están siendo muy poco alentadoras, ¿no? Hoy la verdad es que el mayor reto tiene que ver con poder brindar una calidad de vida digna a la población, que se estima que en 20 años vamos a llegar casi a los 10.000 millones de habitantes. Y así como estamos ahorita, pues se está reduciendo por completo la calidad de vida para muchos, ¿no? Es una pena porque para unos pocos pues tal vez nada cambiará, pero evidentemente si el planeta se destruye por mucho dinero que tengan esos pocos, no sé qué tanto la puedan salvar. Y pues bueno, aquí está esta parte donde con estas figuras hago referencia al neoliberalismo, bueno, específicamente con esta, pues de cómo el gobierno y la banca pues solamente están o robando o ignorando al ciudadano, mientras que con el trabajo que ejercemos como productores y como consumidores que somos, estamos manteniendo el flujo de la economía, ¿no? Descuidando también el cuidado del planeta. Y bueno, aquí era ya enfocarme un poquito más en estas características del neoliberalismo, este concepto que surge en 1938 con Alexander Dustow, ya que recuerdo su apellido, es alemán, em, y las características que mencionó su compañero, ¿no? Tiene sí una libertad absoluta, pero de los privados. Es por eso que hay una muy fuerte defensa de la propiedad privada, hay un predominio pleno del mercado. Esto también tiene que ver con una filosofía de individualismo, el libre mercado y el orden político en donde el peso del Estado es mínimo, ¿no? Tiene muy poca injerencia o intervención en esta parte de la economía. Y pues también está otra caricatura donde vemos cómo el gobierno le está sirviendo todo su banquete al sistema bancario, mientras que el pueblo pues no tiene que comer, ¿no? Esas han sido las consecuencias del neoliberalismo. En Europa la verdad es que sí funcionó. En Europa no hubo un problema con los trabajadores, o sea, ahí no se descuidó a la clase obrera. Tuvo un buen funcionamiento. Pero no pasó así en América Latina, ¿no? Y sobre todo no pasó así, pues con quien lo empezó a implementar en Chile, con estos grandes dictadores también, que pues es bien particular lo que sucede con América Latina. Y bueno, con esta ya termino para verles el siguiente viernes. Me faltaron solamente 3 diapositivas para hablarles de manera muy rápida de esto. Sin embargo, antes de que se vayan, todos y todas ya pudieron escoger el tema a exponer, ¿verdad? ¿O hay alguien que no tenga tema? Ok, por ese silencio infiero que todas y todas tienen.
Me parece que ya, profesora. Bueno, en el caso de mi equipo, no sé si elegimos ya uno como tal. Bueno, es que somos solo dos, pero ahorita lo checo porque me parece que sí. Sí, chéquenlo, por favor, para que si alguien falta de tema, entonces les dé un poquito del que yo quería terminar de abarcar, ¿vale? Quedó pendiente ahí en el aula virtual. Nos mantenemos en contacto y les agradezco mucho. Tengan un excelente viernes. Tenemos un puentecito. El lunes el instituto nos da el día, ¿ok? Sí, profesora. Hasta luego. Sí, sí lo Excelente elegimos. fin de Ya semana. tenemos tema. Perfecto, Ángel. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta Gracias, luego, cuídese, profesora. profesora.